9:10 de la mañana. A esta hora usted póngase cómodo porque tenemos una entrevista de mucho interés. Quiero contarles que ya está con nosotros acá en casita el doctor Ludendorff. Él es psicólogo clínico y hoy trae un tema muy interesante. Yo sé que muchos se van a sentir identificados y vamos a estar hablando sobre las rivalidades entre hermanos. ¿Por qué se producen? ¿Cómo podemos lidiar con esto? Y si tiene incidencia el factor de la crianza de los padres en los hijos para que se comporten de esta manera. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿Cómo doctora? está? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y vamos a hablar de este tema que de repente los padres de familia no hayan que hacer porque hay muchos pleitos, pelean por todo, dice, pero al ratito ya se están reconciliando, ya están preguntando uno por el otro hermano que no lo ha visto. Entonces son rivalidades fraternas que aparecen en toda la familia, en el núcleo familiar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener cuidado cómo abordar estas rivalidades para que no se vuelvan rivalidades antagónicas, o sea, irreconciliables en el tiempo. Porque fíjese, doctora, que llegan adultos y de repente se siguen odiando, no se habla. Y es peor cuando llega el Día de las Madres, ahí empiezan a rivalizar adelante de la mamá. Y ahí se tienen que ver las caras sí o sí. Sí, y tienen que visitar a la mamá y sigue esa rivalidad. Un tema muy delicado, doctor, un tema muy interesante y bastante frecuente porque, como mencionaba yo al inicio, muchos se van a sentir identificados. Todos nos preguntamos por qué se dan la rivalidad entre hermanos. ¿Tiene que ver mucho el afecto o el amor que dediquen los padres cuando estamos hablando que a veces hay un efecto desequilibrado? Por ejemplo, que la mamá le dé más amor al hijo varón y no a sus hijas mujeres, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, es normal que aparezcan algunas rivalidades entre hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces ellos se sienten desplazados, se sienten celosos, que el afecto ya no va a ser para ellos, sino va a ser para el otro. Hay padres de familia que por ejemplo, profundizan este problema porque siempre tienen preferencia hacia el hermanito mayor o a la niña, ¿verdad? Porque querían una niña, entonces se sienten identificadas como con esa niña. O a lo mejor querían un varón y entonces todas las atenciones son para el varón, pero la niña ya queda desplazada. La niña tiene que atender al varoncito y cuando va creciendo es igual. Tenés que hacerle las tareas a tu hermano, tenés que ayudarlo, tenés que cuidarlo. Entonces se le dan roles que no le pertenecen y eso va profundizando las rivalidades que se pueden convertir en hermanos que nunca más se van a volver a hablar. Y eso puede ser un inicio para esta rivalidad. Ahora bien, usted está hablando de niños pequeños. ¿A qué edad frecuentemente se da este tipo de situación, doctor? ¿Se da más en la niñez, en adolescencia o ya en la edad adulta? A partir ya de la niñez, desde que van a ser el nuevo niño, tal vez eres hija única o hijo único y te das cuenta que mamá va a tener un niño. Empieza la mamá a decir que a sobarse la panza delante del varoncito que a lo mejor tiene 4 años. Entonces las rivalidades se van a dar a partir de la infancia hasta la adolescencia. Y eso va generando celos. Y mire, yo le voy a contar un ejemplo bastante curioso. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ya estaba mi hermana mayor, que ya tenía aproximadamente 4 años. Cuando mi hermana se da cuenta que mi mamá está embarazada de otra niña, mi hermana se llenó de celos, doctor. Claro. Hasta el punto que le quiso meter el pie a mi mamá para que se cayera. ¿Qué le parece? Santo, sí. Eso sucede, ¿verdad? Pasa. ¿Por qué? Porque se siente que va a ser desplazada, que las atenciones ya no van a ser para ella. Primero, cuando llegaba a la familia o un amigo, generalmente dice, qué bonita la niña, que aquí le traigo un regalito a la niña. Entonces, todas esas atenciones, esa niña pues las está viendo y cuando viene la otra, el otro ser, el otro hermanito, lo primero que van a decir, qué bonito el niño, a ver los chineos, y eso lo está observando la niña mayor, ¿verdad? Y como ya está grandecito, sí, ya nadie le pone atención. Exactamente, entonces mucho cuidado con eso, ¿verdad? Eso es normal, es parte del desarrollo y la evolución de los niños. Resolver conflictos y los padres de familia tienen que ayudar a resolver estos conflictos para que no se vuelvan antagónicos y que después lleguen adultos y estén peleando. Un gran compromiso por parte de los padres de familia y cómo puede incidir el hecho, doctor, del famoso hijo favorito, porque siempre sabemos que la mamá tiene un hijo con el que tiene más afinidad o se inclina más o le da más prioridades. Esto puede ser repercusión ya a largo plazo con este tipo de rivalidades. Si no se tiene cuidado, se puede ser una rivalidad a edades mayores, ¿verdad?
hijos que no se reconcilian, hijos que siempre están peleados. Entonces hay que tener cuidado. Los padres de familia tienen que adoptar un comportamiento neutral y ayudar a resolver los conflictos que puedan aparecer entre hermanos. Y algo que es muy importante también, doctor, delegar ya sea los mismos beneficios y las mismas obligaciones a los hijos. Yo ya le mencionaba, pues gracias a Dios no tengo ese trauma, pero sí le mencionaba que yo siento que mis papás fueron muy exigentes conmigo en el sentido cuando yo estaba estudiando. Me exigían que diera buenas notas, me exigían que tenía que estar puntual, que me tenía que levantar temprano, y con mi hermano fueron totalmente diferentes, lo dejaron como libre. Más condescendiente. Y entonces yo me preguntaba por qué a mí me exigían más y a él no. Sí, entonces mucho cuidado, lo hacemos a veces sin darnos cuenta, inconscientemente, y cuando empiece a reclamar el otro hermano, ya sea que le reclame a usted o al otro hermano, tenga cuidado, ¿verdad? Ahí está pasando algo y hay que resolverlo. Y resolverlo de manera agradable, no conflictiva. Por ejemplo, se pueden pelear y la madre o el padre de familia, pues en un rato puede decirle, vaya a abrazar a su hermanito, yo los quiero mucho a ustedes. La verdad que siempre quise a ustedes dos, los esperé cuando estaba en la barriga, yo quería que vos nacieras. Es importante hablar con el niño incluso cuando está pequeño. Así es, hay que hablar incluso cuando tiene 3, 4 años, ya él tiene uso de razón, ya va entendiendo el mundo, ya va entendiendo quién lo quiere, quién lo rechaza, entonces hay que hablarlo. Ahora, doctor, existen otras teorías también de que tal vez el hijo o la hija que ha recibido menos afecto es el primero que se les va. Por ejemplo, yo una vez conversé con una muchacha que ella estaba en su núcleo familiar, pero ella me mencionaba que sentía que la mamá y el papá no le daban afecto porque le daban más afecto a sus hermanos que ella. Pues ella cumplió 15 años y tomó la primera oportunidad y se fue con un hombre. Ya no aguantaba la presión, se sentía presionada. Porque sentía que ese hombre sí le daba a ella el valor que merecía, le daba el afecto que no le daban en su hogar. Exacto. Entonces tiene que ver mucho este tipo de trastornos de la infancia. Tiene que ver mucho y se pueden tomar malas decisiones porque buscando afecto, por otro lado, puede irle mal y después regresar a la casa. ¿Hay alguna Estamos pregunta? en vivo a través de nuestras redes sociales como Viva la Vida, claro, Viva la Vida, dele compartir, dele me gusta, opine sobre este tema y tenemos el siguiente contexto, doctor. Dice, ¿qué opina, doctor, si está bueno o está mal de aquellos padres de familia que tal vez le pegan a uno de los hermanos mayores, ya sea menores, y al otro no? Le pegan y el otro se burla, dice, claro. Y ya por último los dos terminan lo terminan castigando, pues lo terminan fajeando a los dos, porque dice el padre de familia que pagaron juntos. Claro. Sí, bueno, es una cosa, ¿verdad? Difícil porque castigar a uno y no castigar al otro, pues a lo mejor puede generar conflicto. El otro porque se burla del que le pegaron. Claro, se burla. Entonces, y al final les pegan los dos. Ajá, pues ahí está, ¿verdad? La corrección oportuna. Los dos llevan su castigo. Exacto, entonces si los dos llevan su castigo, pues están de a tú, ¿verdad? Han corregido esa parte. Y, por ejemplo, siempre hay que recalcar que son hermanos y que no se merecen, pues, estar en ese conflicto. Ahora, doctor, vamos a poner un ejemplo que es bastante frecuente cuando generalmente fallece el papá o la mamá y quedan con el término de los bienes. Empieza aquel pleito entre hermanos, rivalidades, que esto me corresponde, que esto no me corresponde. Creo que es algo bastante frecuente, doctor, y creo que también es importante ponerle esa importancia porque ni siquiera se ponen a pensar, acaban de perder al familiar, no viven el luto ni el duelo correspondiente por estar pensando qué me voy a llevar. Claro que sí, en las edades tempranas pues se va viendo quién es el preferido del papá o de la mamá. Entonces eso lo reclaman, eso lo llevan a la vida adulta cuando ya fallece. Si le han dado poder a alguien de los hermanos, él se siente con poder de reclamar a la hora que fallece uno de los padres. Entonces ahí genera el conflicto y tienen que ir hasta los juzgados, ¿verdad? O a veces las rivalidades y ese conflicto lamentablemente termina en una tragedia. Ahora, ¿cómo podemos orientar a unas personas que estén pasando por este tipo de problemas? Dos hermanos que quizás se odian a muerte, sin embargo tienen esos lazos de sangre. ¿Cómo podemos hacer conciencia o trabajar nosotros como familia para apoyarlos a que se resuelva este conflicto? Estamos hablando que son hermanos, doctor. Claro que sí, muy buena pregunta y recuerden que si no pueden resolver sus conflictos pueden tener atención psicológica para que ustedes entiendan en qué plano están, cuál es su posición dentro del núcleo familiar, qué es lo que más prefirió sus padres si ya no están en este mundo, ver qué fue lo que más prefería y qué es lo bueno para ustedes, qué inculcó en ustedes. Todo eso muchas veces lo vamos perdiendo en la perspectiva que vamos creciendo y nos distraemos con el trabajo, con nuestros propios hijos.
estoy hablando de la vida adulta, ¿verdad? Entonces, no percibes qué es lo mal que estás actuando. Ahí están los psicólogos que te pueden ayudar. Y es triste, doctor, porque existen casos de hermanos que llevan años y no se hablan, no se dirigen la palabra. Llega el momento incómodo, esos momentos familiares, quizás Navidad, fin de año, y ahí están con esa gran rivalidad y a veces surgen hasta pleitos. Sí, resentimientos, rencores que no se abordaron cuando eran adolescentes, cuando tenían la edad en la infancia, ¿verdad? Y los padres de familia tampoco abordaron ese tema y muy por el contrario, pudieron haber contribuido a que no se quieran. La importancia de que las madres de familia, los padres de familia hablen con ese hijo pequeño. Exacto. Cuando están embarazadas, cuando están esperando un nuevo hermanito, explicarle, voy a tener un nuevo hermanito, pero tampoco desenfocarnos y dejar a este niño a un lado, porque estamos solo con la atención del bebé. Claro, si no se vuelve una lucha de poder. El niño, el mayor, el primogénito, está reclamando su lugar, está reclamando su territorio. Al venir otras personas, pues empiezan las atenciones. Debería ser al revés. El varón, el primogénito o la niña primogénita debería tener todas las atenciones porque ella fue la primera, ¿verdad? Y no el que viene le van a dar todas las atenciones. Él ni sabe, ¿verdad? Que lo quieren. Él no tiene uso de razón. Si apenas es un bebé de 3, 4 meses, recién nacido. Entonces, debería de ser para el mayor. Aquí está, vení chini a tu niña, a tu hermanita, te va a querer mucho, pero siempre las atenciones al mayor. Obviamente que cuando ya crece ese hermanito, ahí es donde hay que tomar una actitud neutral y resolver los conflictos inmediatamente para que no se lleven a la vida adulta. Y delegar los mismos beneficios y las mismas obligaciones para los hijos. Así es. Y bueno, el castigo tiene que ser para corregir y no para quitarse la cólera y no para hacer sentir bien al otro hermanito. Correcto. Y que después se pueda burlar, como nos decían ahí, ¿verdad? En los comentarios. Punto clave, doctor, sin duda alguna. Muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante. Espero que sea de mucha utilidad y recuerde siempre que usted y su hermano tienen ese lazo de sangre o hermana, así que tratemos de evitar este tipo de rivalidad. Cómo no, gracias por la invitación. Buen día.